Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con George Beebe, exdirector de análisis sobre Rusia en la CIA y actualmente director de Gran Estrategia en el Quincy Institute. Muchas gracias por volver a acompañarnos. Grüße Beschränkungen. Bueno, ante la incapacidad de encontrar una solución pacífica en Ucrania, usted citó recientemente a Eisenhower, quien decía que si un problema no puede resolverse, hay que ampliarlo. Con esto no se refiere a una escalada, sino a ampliarlo en el sentido de, supongo, dar un paso atrás y abordar el panorama más amplio. Me preguntaba si podría desarrollar qué quiere decir con eso y cómo se aplica a la guerra de Ucrania. Sí, bueno, como recordarán, hace unas semanas el secretario de Estado, Marco Rubio, hablando con la prensa, dijo que el proceso de paz, el esfuerzo de mediación de Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, se ha estancado de verdad y que necesitamos nuevas ideas. Las cuestiones que se trataron en la cumbre de Anchorage son, en esencia, un fracaso porque los ucranianos no aceptaron. Así que dijo, estamos buscando nuevas oportunidades para revitalizar este proceso. Buscamos nuevas ideas, estén atentos. Bueno, mi propuesta es que tienen que plantearse ampliar este proceso de paz, no escalar el conflicto, algo que mucha gente en Washington y en Europa está más que dispuesta a hacer. Pero hay que entender que esto no es solo un conflicto bilateral entre Rusia y Ucrania por el territorio y otros asuntos que son cuestiones bilaterales entre esos dos países. Es, creo yo, ante todo, un conflicto geopolítico más amplio entre Rusia y Occidente, que en realidad viene produciéndose desde los primeros días tras la caída del muro de Berlín, y trata sobre cómo van a ser los parámetros de la seguridad europea. ¿Cuáles son las bases de la seguridad europea? Y en particular, ¿cuál es el papel de Rusia en Europa? Es algo en lo que Occidente y Rusia han discrepado profundamente. Y creo que si vamos a encontrar una salida al conflicto bilateral que se está librando entre Rusia y Ucrania, tenemos que tomar distancia y preguntarnos, ¿qué pasa con este conflicto más amplio entre Rusia y Occidente por la seguridad europea? Eso no es algo que vaya a resolverse en el campo de batalla en Ucrania. Los rusos, en teoría, podrían hacerse con todo el territorio ucraniano. Aún así, seguirían teniendo ese problema mayor. Enfrentarse a una OTAN que, de hecho, ha duplicado el número de sus miembros desde la caída del muro de Berlín, con mucho más territorio, mucha más frontera con Rusia, y una Europa que se está rearmando y que es muy, muy hostil hacia Rusia. Eso es un problema para los rusos, y no pueden resolverlo simplemente derrotando al ejército ucraniano. Entonces, ¿qué incentivo tienen los rusos para dialogar con Occidente sobre algunas ideas nuevas? Creo que el incentivo es este. Hablemos con los rusos sobre la seguridad europea. Llevan décadas, 30 años, pidiéndonos que lo hagamos, y nosotros nos hemos mostrado bastante reacios. De hecho, han puesto sobre la mesa borradores de tratados, y han dicho, hablemos. Y nosotros hemos respondido, bueno, no, gracias. Así que si se quiere revitalizar este proceso, creo que Estados Unidos debería decirle a Rusia, este es un asunto del que tenemos que hablar. Empecemos a hacerlo. Creo que puede hacer que los rusos se planteen el conflicto bilateral con Ucrania en un contexto distinto y quizá abrir algunas posibilidades nuevas. Sí, bueno, también vi a Marco Rubio señalar que, bueno, si se llevan a cabo ataques de mayor alcance en lo profundo de Rusia, o nosotros, quiero decir Ucrania, pero bueno, al mismo tiempo son armas occidentales. Y según Político, ahora hay una cooperación de inteligencia cada vez mayor entre Estados Unidos y Ucrania. Así que en ese sentido también son ataques nuestros. Pero en fin, que los ataques de largo alcance harían a Rusia más flexible, ¿no? Reducirían algunas de sus exigencias.
Pero esto parte de la premisa de que la guerra trata del oportunismo ruso. Es decir, ampliemos nuestro imperio. Veamos cuánto territorio podemos conseguir. Si ese es el caso, entonces sí, claro, tendrán más margen para negociar. Pero si esto tiene que ver con la arquitectura de seguridad europea y los rusos realmente lo ven como una amenaza existencial, no hay mucho más que ceder. Es decir, los ataques de largo alcance no van a cambiar el cálculo ruso. Puede que estén dispuestos a prepararse para sacrificar más, pero al final tienen que alcanzar sus objetivos de guerra. Pero esto es lo que me resulta extraño, porque nunca hablamos de qué es realmente la paz. Y si hablamos de paz, solo hablamos de lo que quiere Ucrania. Es decir, necesitan disuasión, necesitan garantías de seguridad, y todo eso es razonable. Quiero decir, ellos también se enfrentan a una amenaza existencial. Así que entiendo por qué esto tiene que formar parte de la conversación. Pero, al no hablar del aspecto ruso, parece que nos dejamos fuera una parte muy importante. Pero ¿en qué consiste la arquitectura de seguridad europea? Quiero decir, de nuevo, esta es la cuestión principal que hay que resolver. Esta es la principal preocupación de los rusos. Y se puede añadir que es un desastre para todos. Una Europa dividida y en guerra es algo horrible para Europa. No es bueno para la seguridad rusa, ni siquiera para los estadounidenses. Quiero decir, ellos ven que esto empujará a los rusos aún más cerca de China. Y por supuesto, está el riesgo de una guerra nuclear. Ya sabe, hay muchas capas que explican por qué esta es una idea horrible. Pero ¿qué hay que hacer con la arquitectura de seguridad europea? ¿Cuál es, en definitiva, la solución aquí? Bueno, me reía mientras describías el razonamiento que se ha estado dando en Occidente sobre el posible impacto de una escalada contra Rusia. Y recuerdo que, cuando el presidente Trump se reunió con el presidente ucraniano Zelensky en la Casa Blanca hace apenas unas semanas, sí, lo que está ocurriendo aquí es una escalada. Pero luego añadió, y esperamos que esta sea una escalada que conduzca a la paz. En otras palabras, la lógica en Occidente es escalar para desescalar, y creo que sigue exactamente la lógica que acabas de exponer, que esto es en gran medida un conflicto bilateral. Si aumentas el nivel de sufrimiento de los rusos, calculan que, bueno, ya sabes, en realidad no nos compensa seguir con esta guerra. Busquemos una forma de hacer la paz. Pero en realidad, si tomas distancia y reconoces que los rusos ven esto como un conflicto geopolítico más amplio sobre Europa y sobre la relación entre Occidente y Rusia, entonces ese tipo de escalada no hace más que reforzar la convicción de Rusia de que eso es exactamente lo que está pasando. Que no se trata de un conflicto bilateral con Ucrania, es un conflicto con Occidente que utiliza a Ucrania como intermediaria para debilitar a Rusia. Así que agrava la sensación de amenaza existencial en Rusia. Creo que eso, de por sí, es peligroso. Pero si se quiere romper ese ciclo de escalada y posterior contraescalada, que es lo que está ocurriendo en realidad, hay que tener en cuenta que los rusos han respondido a esos ataques ucranianos con drones de largo alcance, intensificando su propia campaña aérea estratégica contra Ucrania y cerrando después el puerto de Odessa. Y eso, como han reconocido varios de sus invitados, es devastador para el futuro de Ucrania. Si se quiere salir de esa dinámica, creo que hay que sentarse con los rusos y decir, hablemos de cómo debería ser la arquitectura de seguridad de Europa. ¿Qué nos interesa mutuamente? Lo que los rusos han defendido durante muchos años es que existe un principio del que hablamos por primera vez durante las negociaciones de Helsinki, en plena Guerra Fría. Quedó recogido en el acta final de Helsinki. Después fue reafirmado explícitamente por la Carta de París para una nueva Europa a principios de los años 90. Y ese era el principio de la indivisibilidad de la seguridad. En realidad, es un concepto sencillo. Básicamente reconoce el dilema de seguridad del que habla la teoría de las relaciones internacionales,
que una parte, en una relación concreta, puede promover sus propios intereses de seguridad de una forma que amenaza la seguridad de la otra parte. Así que, para reducir al mínimo la posibilidad de que ese tipo de dilema de seguridad desencadene una espiral de escalada, hay que reconocer que las otras partes tienen preocupaciones de seguridad que debes tener en cuenta cuando intentas reforzar tu propia seguridad. No podemos estar seguros en Occidente si Rusia se siente fundamentalmente insegura y viceversa. Ahora bien, lo interesante de las peticiones de Rusia, en realidad, para hablar de este principio y encontrar formas de ponerlo en práctica, es que no hemos estado dispuestos a hacerlo. Los rusos presentaron un tratado cuando Dmitry Medvedev era presidente, durante la era Obama, que básicamente decía que un tratado europeo de seguridad debía tener como uno de sus fundamentos principales este principio de la indivisibilidad de la seguridad. This principle of indivisibility of security. And then when Putin and the Russian government Y luego, cuando Putin y el gobierno ruso presentaron otros dos proyectos de tratado a Estados Unidos y a la OTAN a finales de 2021, antes de la invasión de Ucrania, ese principio también quedó destacado en lo que pusieron sobre la mesa. Para mí, este es el núcleo de un proceso diplomático. Tiene que ser un asunto central en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre nuestras preocupaciones mutuas en Europa. Y la cuestión es esta: ¿cómo se equilibran principios que entran en conflicto entre sí? Los principios recogidos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París están, por naturaleza, en tensión unos con otros. Si aplicas cualquiera de ellos de forma absoluta, socavas otros principios que también son importantes. Así que hay que encontrar un equilibrio entre ellos. El principio de integridad territorial entra en tensión con el principio de autodeterminación de los pueblos. Entonces, ¿cómo se concilian esas tensiones? Para mí de eso trata la diplomacia. Y lo que yo diría es, ¿de qué hablamos con los rusos? Lo primero de lo que deberíamos hablar es de reconocer explícitamente que estas tensiones entre principios son cuestiones que tenemos que discutir y que debemos encontrar equilibrios pragmáticos entre ellas. Ahora bien, ese es un enfoque muy distinto del que ha adoptado Estados Unidos. Básicamente lo que hemos dicho es que el principio de integridad territorial es absolutamente sagrado. No se puede vulnerar de ninguna manera. Es casi absoluto. El principio de que los estados pueden elegir su propia alianza militar, absoluto. No se puede vulnerar de ninguna manera. Y los rusos han venido diciendo, bueno, un momento. También tenemos que equilibrar esos principios con esta cuestión de la indivisibilidad de la seguridad. Y el simple hecho de reconocerlo y decirles a los rusos, tenemos que hablar de cómo reconciliar estas tensiones, supondría, creo, un cambio radical en la manera en que Estados Unidos ha abordado este asunto. Y eso por sí solo podría ayudar mucho a pasar de lo que Churchill llamaba guerra-guerra a diálogo-diálogo. Ya sabe, hablar. Algo que sería mucho mejor para todos los implicados, creo yo. Ahora bien, otra cosa que creo que tendremos que reconocer cuando concretemos cómo debería ser Europa es que la seguridad europea no puede girar en torno a la OTAN. La OTAN no puede ser la Organización de Seguridad Paneuropea, y no puede serlo por una razón muy fundamental. Rusia no forma parte de ello, y Rusia considera que una OTAN paneuropea supone en esencia una amenaza para su seguridad que vulnera este principio de indivisibilidad de la seguridad. Así que tendremos que decirles a los rusos, necesitamos llegar a algún entendimiento que sí preserve la alianza de la OTAN. Creo que Estados Unidos no ha llegado al punto de sentirse cómodo disolviendo esa alianza, pero que también tenga en cuenta las preocupaciones rusas y encuentre un mecanismo para que Rusia tenga voz en la seguridad europea, sin que esa voz tenga que canalizarse a través de la OTAN. Ese era el acuerdo que habíamos propuesto durante gran parte del periodo posterior a la Guerra Fría, cuando les decíamos a los rusos, sí,
podéis tener voz. Pueden tener voz a través del Consejo OTAN-Rusia, y eso les permite hablarnos de cómo ven las decisiones que ha tomado la OTAN. Pero por cierto, no pueden cambiar esas decisiones. Esas decisiones son un derecho soberano nuestro. Vamos a tomarlas, les informaremos de ellas, podemos debatirlas, pero no pueden cambiarlas. Y los rusos, en esencia, dijeron sí, no, esa no es nuestra visión de cómo debería ser el orden de seguridad europeo. Así que vamos a tener que encontrar algún mecanismo nuevo, y eso tendrá que ser objeto de debate. Pero supongo que vamos a necesitar algún tipo de equivalente relativamente reducido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aplicado a Europa. Un organismo en el que los rusos tuvieran un asiento y voz, y que sirviera como mecanismo para permitir un diálogo continuo sobre cómo equilibrar estos principios de forma práctica. Y creo que es un asunto del que deberíamos empezar a hablar con los rusos ya. Será una discusión larga. No se pueden resolver estas cosas rápidamente. Llevará años. Pero empezar esa conversación y establecer, en esencia, algunos principios que creemos que deberían regir estas conversaciones, contribuiría mucho a cambiar el contexto en el que se está librando ahora la guerra de Ucrania. Pero no es que tengamos que empezar de cero. Como ha dicho, la forma de organizar las relaciones entre Oriente y Occidente, la estructura fundamental, se estableció en los acuerdos de Helsinki de 1975. Y de hecho, esto sentó las bases de la visión de Gorbachov de una casa común europea. Como también ha dicho, los acuerdos de Helsinki sentaron las bases de la Carta de París para una nueva Europa en 1990. Así es como se construye una Europa común. Y de nuevo, la creación de la OSCE en 1994, todo ello basado en los principios de seguridad indivisible, en cómo evitar las líneas divisorias. Una parte no debe reforzar su seguridad a costa de las demás. Igualdad soberana. Quiero decir que muchas de estas cuestiones claves se debatieron durante décadas, y luego, en palabras de William Perry, en los años 90, llegó a plantearse dimitir porque se oponía a la expansión de la OTAN. Pero lo que señalaba era que otras personas de la administración se dieron cuenta de que esto era un error. No un error, pero sí que alienaría a los rusos y se percibiría como una amenaza. Sin embargo, como Rusia era débil, realmente no importaba. Ya no estábamos lidiando con grandes potencias ni gestionando la competencia entre grandes potencias. No eran una gran potencia. Se les veía como una potencia de tercera categoría, en decadencia, así que ya no importaba. Pero, como argumentaron Perry y también George Kennan, algún día los rusos reconstruirían su fuerza, y ya no son débiles. Pero es que me pregunto, ¿cómo podemos volver atrás entonces? No podemos simplemente saltarnos las últimas 3 décadas, regresar a los 90, retomar el libro y decir, vale, veamos la seguridad indivisible. Porque bueno, ya sabe, los seres humanos somos personas, no somos tan pragmáticos. Y me preguntaba, ¿cuál es el camino aquí? Porque ha mencionado este concepto. ¿Se prioriza la integridad territorial o la autodeterminación? Son perspectivas, ideas que compiten entre sí. Bueno, en la era hegemónica teníamos ese lujo. No teníamos que debatir estas cuestiones con los rusos. Podíamos elegir según nos conviniera. Así que, en Kosovo apostaremos por autodeterminación. Y con Crimea apostaremos por la integridad territorial. Así que ya sabe, podemos elegir según nos convenga. Pero de lo que usted habla es en esencia de redescubrir la diplomacia. Sin embargo, eso también va en contra de la hegemonía liberal, porque toda la idea es que el liberalismo tiene que situarse por encima de estas cuestiones de soberanía. Por ejemplo, por supuesto es necesaria la promoción de la democracia por parte de nuestras ONG. Y de repente, todo lo que hemos estado hablando de construir durante las últimas 3 décadas queda puesto en cuestión. Y volvemos a los años 90. Va a ser muy difícil. Así que por un lado tenemos una fórmula, pero parece que hay que actualizarla.
it has to be updated, it seems. Well, yeah, I think that's true, but Bueno, sí I creo think que eso es cierto. we're not Pero no going creo que back estemos in volviendo time. atrás en el What we're tiempo. doing Lo is que estamos reviewing haciendo es volver a los principles, principios. and those principles Y en are realidad esos enduring principios principles. perduran. International relations was not Las relaciones internacionales no se invented, inventaron en el you siglo know, pasado. in the Las past relaciones century. entre naciones y estados soberanos se Relations remontan a between muchos nations siglos. and sovereign Y los states principios que se go aplican, back many, en realidad, many centuries. no hay nada nuevo Principles bajo el that sol apply cuando se are- trata de are- cómo are- interactúan estas there's naciones nothing y de new los under the principios sun que rigen when it esas comes to relaciones. how Así these que, ¿estamos nations redescubriendo la interact and the diplomacia? principles that apply. ¿Necesitamos So, redescubrir are la we diplomacia? rediscovering diplomacy? Sí, Do we need to la rediscover necesitamos. diplomacy? Yes, Sin we duda. do. Ahora bien, Absolutely. ¿por qué? Now, why? ¿Por qué? Porque esa hegemonía liberal That que usted liberal describía, hegemony algo that que you perseguimos durante la described, mayor that we parte were del periodo pursuing posterior a la Guerra for, Fría, the fracasó. bulk of the post-Cold War period, failed. It's not, it held out a vision that was not Planteaba una visión que no se alcanzó y que no es viable. Y creo que tenemos que reconocer que no es posible que la seguridad europea gire en torno a la OTAN, dirigida por Estados Unidos y sus aliados, con Rusia al otro lado aceptando esta situación de forma más o menos pasiva. La cuestión de si Rusia aceptaría voluntaria o involuntariamente esta dominación de la OTAN sobre Europa ya ha tenido respuesta. Y la respuesta es un no rotundo. Rusia ha demostrado que irá a la guerra para impedirlo. Lo hizo en Georgia en 2008. Volvió a hacerlo en Ucrania, primero en 2014 y de nuevo en 2022. Así que sabemos cuál es la respuesta si Rusia irá a la guerra para impedirlo. Y también creo que los intereses de Estados Unidos han cambiado de maneras muy profundas. Ya no vivimos en un mundo unipolar. El mundo que se creó con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética se ha acabado. Estados Unidos se enfrenta a un rival de igual calibre en China y a muchas otras grandes potencias y potencias medias formidables que hoy tienen mucha más libertad de maniobra en el mundo que a principios de los años 90. Y eso significa que Estados Unidos necesita abordar el mundo con un análisis diferente. Es profundamente contraproducente que Estados Unidos adopte políticas que, de hecho, fomenten una estrecha asociación de seguridad entre China, Rusia e Irán. Esto es algo sobre lo que el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, advirtió explícitamente en su libro El Gran Tablero Mundial. Dijo que ese escenario, una alianza entre Rusia, China e Irán, es el peor resultado estratégico posible al que podría enfrentarse Estados Unidos. Y, sin embargo, creo que a estas alturas es casi indiscutible que Estados Unidos ha dado pasos durante las últimas décadas para hacer aún más probable ese tipo de estrecha entente entre estos países. Ahora bien, eso no tiene ningún sentido estratégico. Creo que todo el mundo debería entenderlo. Así que eso, a su vez, significa que tenemos interés. That in turn means we have an interest. The United States has an interest strategically in not Estados Unidos tiene un interés estratégico en no empujar a Rusia hacia China, en no alentar a Rusia y China a aliarse con Irán contra nuestros intereses. Y eso tiene que empezar por Europa. Creo que tiene que empezar por abordar lo que Rusia considera su mayor amenaza para la seguridad. Esa amenaza está en Europa. Está muy relacionada con la guerra que se está librando ahora mismo en Ucrania. Y creo que Estados Unidos debe reconocer que estratégicamente no nos conviene seguir aplicando el tipo de políticas de hegemonía liberal que aplicamos en el periodo posterior a la Guerra Fría. No solo no lograron sus objetivos, sino que de hecho resultaron contraproducentes para los intereses estratégicos de Estados Unidos en un mundo cada vez más multipolar. Bueno, Brzezinski es muy famoso por el Gran Tablero Mundial, pero también escribió, creo que en 2012, un libro llamado, me parece, La Elección, en el que planteaba que a medida que el momento unipolar iba desapareciendo, Estados Unidos tenía dos caminos. Uno,
intentar facilitar un nuevo mundo multipolar, en el que Estados Unidos fuera, en esencia, el primero entre iguales, o al menos mantuviera una posición muy privilegiada. Un mundo multipolar que Estados Unidos aún estaría en condiciones de moldear, o podía aferrarse al momento unipolar, pero entonces las potencias emergentes probablemente crearían un sistema multipolar en oposición a Estados Unidos. Así que venía a decir que deberíamos optar por la primera vía. Pero sí, ese argumento se cita menos, probablemente por estas razones. No quieren renunciar al momento unipolar. Pero retiraré mi comentario. Tiene usted razón. No hace falta remontarse tanto en el tiempo. De hecho, mucho de lo que se hizo en Helsinki en el 75 tiene su origen en Westfalia, en 1648. Así que sí tenemos una fórmula. Me quedo con esa. Pero por lo demás, sí es buena idea tomar distancia, porque yo pienso, ¿a qué país pertenece Jersón? ¿A Ucrania? ¿A Rusia? ¿Qué tamaño debería tener la zona de seguridad rusa en Yarkov y Sumy? Granis, las garantías de seguridad para Ucrania. Tal vez parecen ideas menores, de suma cero, pero son síntomas del problema mayor, el colapso de la arquitectura de seguridad paneuropea. Si pudieras resolver eso, prácticamente todo el mundo saldría beneficiado. ¿Pero ves algo parecido con Irán? Porque ya sabes, si también damos un paso atrás en ese caso, si el problema no se puede resolver, hazlo más grande. ¿Cuál es el problema con Irán? Porque se parece un poco a lo de los rusos. No hablamos demasiado de sus preocupaciones de seguridad. De nuevo, tendemos a descartarlo como, ya sabes, un odio irracional por parte de mulás radicales. Pero ¿cuál es el problema aquí? Quiero decir, Bueno, sí, evidentemente Irán tiene preocupaciones de seguridad muy serias. Estados Unidos e Israel atacaron de hecho a Irán, descabezaron esencialmente a sus dirigentes y buscaron de forma bastante explícita instaurar allí un nuevo régimen. Desde el punto de vista iraní, pocas cosas hay más existenciales que eso. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Yo diría que deberíamos pensar de otra manera en el proceso de Helsinki, en lo que respecta a Irán. Una de las cosas que ocurrió en Helsinki fue que hablamos de establecer y codificar las fronteras de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y eso era algo que preocupaba mucho a los dirigentes soviéticos. Querían en esencia que Occidente reconociera de facto que su control sobre Polonia, Checoslovaquia y Alemania del Este era más o menos permanente. Nosotros no íbamos a decir abiertamente que era legítimo y que lo sería para siempre. Pero Helsinki nos permitió, en esencia, reconocer de facto que esas fronteras no iban a cambiar, al menos no por la fuerza. Y los soviéticos en aquel momento dijeron, estupendo, una gran victoria. Se apuntaron eso. Y luego descartaron las otras partes del proceso de Helsinki, la llamada dimensión humana de Helsinki, como principios que en realidad no importaban, el respeto de los derechos humanos y ese tipo de cosas. Pero lo que ocurrió de hecho con los años fue que mucha gente del bloque del Este, como lo llamábamos entonces, se tomó en serio los principios que los soviéticos suscribieron en Helsinki y empezaron a exigir responsabilidades a sus propios gobiernos. Decían, un momento, ustedes firmaron esto, ¿por qué no lo estamos cumpliendo? Y eso se convirtió en un movimiento político importante. De hecho, creo que contribuyó a la posterior ruptura del Pacto de Varsovia y a la disolución de la Unión Soviética, de formas que los dirigentes soviéticos no anticiparon en absoluto en 1975. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Irán? Creo que una de las mejores cosas que Estados Unidos podría hacer por el pueblo iraní, y una de las peores para la teocracia iraní, sería iniciar una apertura diplomática entre Estados Unidos e Irán, restablecer unas relaciones diplomáticas normales. Ahora bien, ¿por qué? Pues por un lado, hasta hace relativamente poco, cuando Estados Unidos e Israel atacaron realmente a Irán,
Muchos iraníes, a nivel popular, igual que los estadounidenses, tenían una visión relativamente positiva de la sociedad estadounidense. Ese es el primer punto. Así que recibirían bien este tipo de apertura. En segundo lugar, lo que haría una apertura así sería privar a los iraníes de un enemigo claro. Esto es algo que nos dijo uno de los asesores de Gorbachev al final de la Guerra Fría. One of Gorbachev's advisors told us back during the end of the Cold War, he said, we're going to do a terrible thing to you. We're going to take away your enemy. Dijo, vamos a hacerte algo terrible, vamos a quitarte a tu enemigo. Y eso resultó ser bastante profético y mucho más importante para Estados Unidos de lo que creo que nadie comprendía en aquel momento. Pero si la teocracia en Irán pierde a ese gran satán estadounidense como enemigo tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, tendrá que gobernar de otra manera. Las expectativas del pueblo iraní empezarán a cambiar, empezarán a elevarse, y creo que eso sería algo bueno, al menos para un cambio evolutivo en Irán, sino para algo más repentino. Ahora bien, ¿hay alguien en Washington pensando en hacer algo así y en lo que significaría? No sé la respuesta. Pero creo que levantar o suavizar las sanciones económicas e iniciar un proceso para restablecer relaciones diplomáticas normales entre Estados Unidos e Irán redundaría profundamente en interés de Estados Unidos. Sería bueno para la región. Nos ayudaría a abordar la cuestión de abrir el estrecho de Hormuz y a obtener garantías de que los iraníes no van a desarrollar un arma nuclear en un contexto diferente. Así que es una forma distinta de ampliar el problema, de la que hablamos en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero creo que quizá abriría algunas posibilidades para resolver cuestiones muy difíciles entre Estados Unidos e Irán, y de hecho cambiar la dirección estratégica de Oriente Medio en un sentido más amplio, de maneras que en mi opinión serían positivas. Pero al final de la Guerra Fría, y ya como última pregunta, Gorbachev sí advirtió a sus homólogos estadounidenses de todas las consecuencias de lo que querían hacer. Es decir, si estalla la paz, si tenemos éxito, va a haber muchos cambios. Ambos bandos perderán mucho poder, porque el poder de los soviéticos y de los estadounidenses se basaba, en gran medida, en liderar esta confrontación entre bloques. Así que, si la política de bloques llega a su fin, tanto les kismates o muischieses per grado Twitter. Y de nuevo, como dijo Gorbachev, si estalla la paz, muchos de nuestros halcones en ambos bandos se opondrán, porque ya sabe, a la gente le gusta el poder. Es bastante razonable. Pero no sería esto un problema en Oriente Medio, porque sí, pongamos, hay una nueva arquitectura de seguridad, integremos a los iraníes, seguridad con ellos, en lugar de seguridad contra ellos. ¿No reduciría eso también una parte enorme de la influencia de Estados Unidos sobre los estados del Golfo? Y, teniendo en cuenta el petrodólar y todos esos intereses económicos de Estados Unidos en la región, ¿hasta qué punto es viable abandonar el sistema de alianzas? Bueno, creo que el sistema de alianzas va a acabar alejándose de nosotros si las cosas siguen como van. Creo que una de las cosas que este conflicto ha dejado claras es que las bases militares estadounidenses en esa región son bastante vulnerables a los ataques. Y esas bases no han aportado seguridad a nuestros socios regionales. De hecho, les han aportado inseguridad. Han convertido a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein en objetivos por la presencia allí de bases militares estadounidenses. Así que eso tendrá que cambiar, creo. No hay duda de que tendrá que cambiar. Por tanto, la idea de que no deberíamos normalizar las relaciones con Irán porque eso socavaría los cimientos de nuestra relación de alianzas en la región. Mi reacción es, oye, esos cimientos ya se parecen mucho más a arena que a hormigón. Así que deberíamos plantearnos algún tipo de cambio fundamental en ese sentido. Sí, no, bueno, insisto, con la cambiante distribución del poder, no se pueden tener políticas basadas simplemente en lo que a uno le gustaría ver.
Hay que ajustarse a la realidad. Y supongo que sí, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Bueno, en fin, muchas gracias por su tiempo, a menos que tenga alguna reflexión final. No, estupendo. Siempre es un placer hablar contigo. Igualmente, gracias de nuevo. De acuerdo, gracias.